la palabra ahora al ingeniero Wilfredo Flores del Valle, quien nos presentará la charla Sostenibilidad de Inocuidad, beneficios en el procesamiento del cacao y chocolate. El ingeniero Flores es ingeniero en industrias alimentarias con más de 45 años de experiencia, docente, investigación y extensión en el aprovechamiento de alimentos en general, y más de 30 años en la búsqueda de alternativas de industrialización de productos agropecuarios, instalación y puesta en marcha en varios países de América Latina y el Caribe. Se ha especializado en investigación aplicada y la transferencia tecnológica del desarrollo de alternativas agroindustriales de frutas y hortalizas, en la conceptualización, desarrollo e instalación de plantas agroindustriales. Es experto en desarrollo agroindustrial rural y consultor de organismos nacionales e internacionales para la promoción, capacitación e instalación de plantas agroindustriales de procesamiento de frutas y hortalizas en América Latina y el Caribe. Es miembro del programa de investigación y transferencia agropecuaria Producción Orgánica, PITA Orgánica, asociado al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con ustedes el señor Flores, quien tiene la palabra y el video en este momento. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Primero, darle gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes estas cosas. Un agradecimiento a los organizadores por permitirme hablar en estos momentos. Y lógicamente a los que me presidieron en las palabras, mi agradecimiento porque me allanaron los conceptos y las cosas. Va a ser mucho más fácil que me entiendan en esta parte, sobre todo a Susana, que a Esther, que hablamos de cacao sostenible y trazable, y hablamos un poquito a Ana Mercedes con esas cosas, y don Juan Carlos, que acaba de tocar un tema muy importante que tiene mucho que ver con la actividad también del cacao y del chocolate. El tema es sostenibilidad o retos en el procesamiento del cacao y el chocolate, y mi idea es tratar de... Ok, voy a hablar rápidamente, vemos un poquito de cultura, tradición, valor biológico, valor funcional. Y vamos a hablar un poquito del principio de inocuidad, nada más para ver algunos detalles. Y vamos a hablar de los retos y de las soluciones que tenemos que hablar. El cacao está en el mundo de hace más de 10.000 años, lógicamente nació en la Amazonía, sin embargo, en Mesoamérica está hace más de 3.000 años. Fue alimento de los mayas y moneda de los mayas, y lógicamente su definición significa alimento de los dioses, ¿verdad? En el mundo la actividad de cacao es una actividad familiar. El 90% de la producción mundial está en manos de pequeños productores, y de estos el 98% posee menos de 5 hectáreas, y se supone que hay 50 millones de personas en el mundo que dependen de esta actividad. La pregunta es, ¿qué implica que sea una actividad familiar en términos de inocuidad? ¿Verdad? Primeramente, la parte de costumbres, la parte ancestral, la parte de cultura, hace que los manejos todavía se mantengan, y queremos mantener las cosas. Si usted ve fermentaciones en el suelo, extracciones en el suelo, vean en el entorno familiar. En el entorno familiar siempre habrán otros animales de granja, además de los animales que estamos ahí domésticos, que serían los gatos, los perros, los chanchos, y lógicamente hay un entorno familiar en el manejo, que es lo que a veces queremos nosotros tratar de conservar, pero que tiene un reto muy fuerte con la parte de la inocuidad. El cacao es un superalimento, está considerado como un gran superalimento. Lógicamente tiene una alta capacidad antioxidante por los flavonoides que tiene y otros pigmentos carotenoides. Prevé o hace una prevención de las enfermedades cardiovasculares. Hay un alto nivel de neurotransmisores
hay una alta concentración de minerales, sobre todo potasio, magnesio, y lógicamente la presencia de fibra lo hace un producto muy valioso. Tiene fama de ser un fortalecedor del sistema inmune y lógicamente la estimulación de producción de endorfinas que nos hace estar más contentos todavía para llamémoslo, llevar a cabo lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, eso es a grandes rasgos la parte de lo que es el cacao desde el punto de vista de costumbres, de familiares y todo lo demás. El asunto es que necesitamos comenzar a controlar los procesos y el reglamento centroamericano de buenas prácticas de manipulación nos dicen que vamos a tratar de ver alrededores, de ver diseños de la infraestructura, cómo están definidos los pisos, las paredes, las ventanas, las puertas, la iluminación y la ventilación, el suministro de agua, el manejo de desechos o la emisión de aguas residuales, alrededor de las plagas y lógicamente los sistemas de equipamiento que tenemos que tener, el manejo o el personal y su higiene y todo lo demás, las materias primas que utilizamos y lógicamente los procesos de manufactura. O sea, cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, es muy amplio. Hace 5 años que fui contratado para hablar un poco de capacitación en buenas prácticas de manufactura y trazabilidad en todo Centroamérica, y sobre todo en comunidades o cooperativas de cacao, y lógicamente con la idea de comenzar a tener esos controles para lograr mejores efectos. Entonces, si nosotros definimos inocuidad, ya lo han explicado todos, y no necesito explicar mucho, ¿verdad? Es el estado de un producto en el cual no va a causar daño al consumidor cuando lo prepare o cuando lo consuma. Y la calidad versus inocuidad, lógicamente, la inocuidad no se negocia, la calidad todavía, la calidad puede ser un poquito negociable, aunque lo que dijo Ana María en sus primeras charlas, que ya se está definiendo de que la inocuidad debe estar muy inherente en el consumo de los alimentos. Cuando hablamos nosotros de peligros para la inocuidad del cacao y el chocolate, lógicamente hay que resaltar 2 cosas en los productos químicos: las micotoxinas, los metales pesados como el cadmio, que es uno de los temas, llamemos, muy de moda o muy de control, muy de barrera no arancelaria, ¿verdad? Y lógicamente el resto es la presencia de plaguicidas o compuestos. La parte física, y quiero que tengan en cuenta algo porque vamos a ver algunos detalles en donde la presencia de algunos productos físicos como vidrios, tornillos, plásticos, astillas, entre otros, pueden aparecer en los productos finales. Y en la parte microbiológica, creo que Ana Mercedes nos dio una buena charla respecto a lo que antes creíamos que nada más los patógenos eran algunos que no crecían en nuestras condiciones, pero sabemos que hay, llamemos microorganismos que transmiten enfermedades y también las plagas que son portadoras de enfermedades, entre otros. Volvamos a los peligros químicos, porque quiero presentar un cuadro de cambio que por lo menos para Costa Rica, que se han determinado unos límites máximos permitidos en la Unión Europea, es de 600 microgramos, y en ninguno de los cacaos determinados en la zona norte, en la zona de Upala, lograron llegar a ese mínimo. Sin embargo, también hablamos de micotoxinas o acrotoxinas o ocotoxinas, que es lo que Ana Mercedes nos explicó, las aflotoxinas, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos sobre todo en el procesamiento y beneficio del cacao. Secar en esta semana, por ejemplo, sabemos que se van a llenar de hongos porque secamos al sol o secamos en lugares en donde no manejamos la parte de secado, y lógicamente eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestro país. Ok, veamos rápidamente sigamos, por favor. Ya. Quiero resaltar aquí los decomisos de productos de cacao y chocolate.
en el 2017, tabletas de chocolate con leche contaminadas con salmonela. Fue reportado en Suiza y retirado del mercado. En abril del 18, cacao rao, ojo a este dato, infectado con hongos, mohos, provenientes de Nicaragua, pasaron por Costa Rica, fue reportado en la República Checa y fue rechazado lógicamente en aduanas. El 29 de octubre del 18, cacao en polvo con plástico, este es un peligro físico, reportado en Alemania, se detuvo la comercialización. El 2 de noviembre del 18, cacao orgánico en polvo con 1.22 miligramos de cadmio, ¿verdad? Entonces es un metal pesado, fue reportado en Alemania y fue, hemos retirado. En el 2019, en septiembre, chocolate infectado con larvas de insectos, reportado en España, fue retirado del mercado. En septiembre del 18, chocolate con sabor y olor a jabón, reportado en Lituania, fue retirado del mercado. En abril del 19, NIF de cacao orgánico, con 0.78 miligramos de cadmio, fue reportado en Alemania y fue retirado del mercado. Recuerden que es 0.6. Y en este año, en febrero, unas partículas de plástico de 7 milímetros en chocolates de leche y nuez, reportado en Francia y fue retirado del mercado. Muy bien. Si nosotros tenemos todo el principio de lo que es inocuidad, de lo que debemos nosotros mantener y todo, ¿cuáles son los retos para el manejo actual del cacao en Costa Rica? Debemos tener buenas prácticas agrícolas y lógicamente está costando que se entienda la parte del manejo. Tenemos que implementar buenas prácticas de manufactura con equipos más controlados, llamemos diseñados y construidos con materiales adecuados para cumplir con la inocuidad. ¿Qué son las propuestas de soluciones para el presente y futuro del cacao? Primero, planteamos debemos diseñar nuevos equipos que cumplan con los lineamientos de sanidad e inocuidad y que apliquen los procedimientos controlados o mecanizados. ¿Qué hay aporte en la investigación? La academia está muy preocupada y hace varios años que comenzamos a trabajar en esto. La Universidad Nacional, trabajando mucho en control de la fermentación. Cuando hablamos de control de fermentación, es controlar, está utilizando cepas aisladas de algunas emprendedoras que tienen, llamemos, alguna calidad, y estamos utilizando las cepas. Algunos productores y emprendedores también están utilizando, llamemos, microorganismos como levaduras para pan o levaduras para cerveza o levaduras para vinos. Con buen suceso están logrando buenos resultados algunos emprendedores, ya sabiendo que debemos manejar la fermentación. En el sur del continente, o sea, en Sudamérica, se habla de la doble fermentación y se está utilizando un poco de otros jugos o otras frutas para acelerar y mejorar un poco las fermentaciones. Sin embargo, aquí lo que estamos utilizando son cepas puras o cepas liofilizadas o cepas que uno conoce dónde van. La UNA lidera una de estas investigaciones. En el control del secado, el Tecnológico de San Carlos diseñó un secador con tecnologías alternas, llamemos de energía, con buen suceso, recibieron premios. La Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería Mecánica, acaba de diseñar un secador que recupera el agua que se extrae de los productos que se están secando. El valor biológico y funcional, la universidad tiene un proyecto de hacer un estudio de la parte de los metabolitos, está con el INCIENSIA, yo creo que no necesita presentarse mucho el INCIENSIA, el CITA lidera esas cosas junto con la Escuela de Medicina, en donde vamos a hacer pruebas del efecto, llamemos, de los valores funcionales del cacao en personas. Entonces, hay mucho Ernesto, mucho estudio. El proyecto que yo manejo, hay un nuevo enfoque desde el punto de vista de cero desechos. Acuérdense que el 70% del peso de una mazorca son las cáscaras, y nosotros comenzamos hace ya 3 años a buscar los valores funcionales en la cáscara, en el pericarpio, en el endocarpio y en el mesocarpio.
en donde encontramos mucha concentración de antioxidantes, llamemos en el asunto del epicarpio. En el mesocarpio encontramos pectinas y en el endocarpio hay una gran cantidad de fibra que tiene una gran necesidad. Y lógicamente hemos separado la parte de la baba del cacao y el grano del cacao para sacar jugos o néctares o bebidas a partir de esto y aprovechar el cacao crudo o raw para hacer compuestos o productos que nos puedan dar. Esto de aquí es una investigación que se está llevando a cabo junto con los empresarios, llamemos, para poder aprovechar ese aprovechamiento total integral del famoso cero desechos. Muy bien. Si hablamos del COVID, creo que don Juan Carlos acaba de tocar un tema muy interesante. Yo lo que quiero nada más resaltar que en esa presentación de la relación física, el efecto del COVID y todo lo demás, pero quiero resaltar esta parte en donde está en verde, en donde al final, ustedes no lo ven, yo tampoco lo voy a leer, dice que en el corto plazo, ¿verdad? Hay medidas a corto plazo y lógicamente inmediatas, que debemos definir protocolos y normas de bioseguridad. La nueva normalidad, la nueva, llamemos que vamos a nosotros a vivir, nos obliga a cambiar, tenemos que cambiar. Antes del COVID, después del COVID, son las cosas que tenemos que entender qué es lo que vamos a presentar para que nosotros podamos ver. Acá hay un planteamiento que quiero ver. Plantas móviles agroindustriales, el CITA hace más de 30 y tantos años tenía una planta móvil que se paseaba por todo el país, desarrollando procesos o sirviendo de capacitación o sirviendo de ente, llamemos, de producción agroindustrial para aprovechar algunas cosechas de los productores. Esa fue, llamemos si se quiere, después el INA tuvo 3 plantas de capacitación que también lo paseaba por todo el país tratando de dar capacitación. Estas 2 experiencias anteriores nos prestan a presentar un proyecto, una solución a lo que nosotros estamos bautizando como burbujas agroindustriales. La palabra burbujas es tan conocida, nuestro ministro Daniel Salas se ha pasado explicando qué son burbujas, qué debemos nosotros hacer para poder evitar los contagios. Y de ese planteamiento estoy planteando que debemos utilizar burbujas en unidades de procesamiento agroindustrial implementados en contenedores refrigerados que permitan estrictos controles sanitarios y lógicamente el distanciamiento humano, en donde se instalan equipos para la obtención de productos con alto valor comercial, alto valor biológico, alto valor de aprovechamiento. Veamos algunos ejemplos. La burbuja para el beneficio del cacao, yo lo que quiero que resalten aquí, esta parte sería una burbuja en la parte de fermentación de cacao, o en este caso, esta planta ha sido diseñada para manejar chips de plátano, en donde después esta área es otra burbuja, quiero que después veamos esta parte, y en la parte de empaque y comercialización sería otra burbuja. ¿Qué es la gran ventaja en el aprovechamiento de cacao? En el aprovechamiento de cacao, las personas no son muchas las que trabajan. Una familia de 5 personas pueden manejar, las familias, llamemos, y la parte de fermentación lo puede manejar una persona, máximo 2. La parte de secado, y también máximo 2. Y lógicamente en la parte de chocolates podríamos nosotros tener algunos, llamemos, procesos igual como burbujas. ¿Qué es una burbuja? Para que lo entiendan en estos momentos. Los contenedores siempre se han utilizado en elaboración de productos. Se han utilizado de diferentes formas, pero esta idea está planteando que al inicio, a la entrada del contenedor, de esta burbuja, haya un área de higienización del empleado que va a trabajar. ¿Verdad? Ahí se puede cambiar, o se puede bañar, o se puede desinfectar, ponerse y entrar al proceso de la elaboración de los productos. Entonces,
como les decía, en el caso de del proceso de cacao, máximo 2 o 3 personas pueden trabajar, y el distanciamiento en un contenedor de 12 metros de largo, pues lógicamente sí cumplimos las normas. Si tenemos un contenedor de menos de 6 o 7 metros, pues lógicamente también logramos el distanciamiento. El otro, Procomer nos acaba de dar una línea de por dónde anda, llamemos el uso del cacao en salud y bienestar, ¿verdad? Y le pido disculpas y esta es la planta de chocolates de la Universidad Air, que lo estoy usando para hablar de una unidad, de una burbuja de bienestar y salud. Imagínense ustedes dentro de estos sillones o camas para recibir masajes o recibir, llamemos con aire acondicionado, posiblemente con sonidos de la naturaleza dentro, o si quieren estar al lado del mar, con sonidos del mar, o con sonidos de montaña, o con sonidos de cualquiera de los que nosotros tenemos en discos. Entonces, esa burbuja de salud y bienestar, aparte de higiene del que va a dar el servicio, tiene una entrada por un lado, y en el otro lado entran los clientes y salen por ahí mismo, y entonces garantizamos quizás la inocuidad y la parte de la separación humana. ¿Vale? Muy bien, quiero casi ya ir terminando con el asunto de una planta, que ya esto no es una burbuja, sino va a ser una esfera con burbujas internas, en donde el gobierno planteó un desarrollo para la zona norte. Es una planta, llamemos, muy grande, hay una inversión de 750 millones, y lógicamente con los conceptos de inocuidad y los conceptos de procesamientos controlados. Hay 2 túneles de secadores con capacidad de 200 y 400 kilos para cacao tradicional y para cacao raw. Y lógicamente damos abasto a 130 beneficiarios y casi 500 indirectos. Este es el planteamiento de hablar de las burbujas. Si esas burbujas no me funcionan, utilizaría el otro término de don Michael Soto, nuestro ministro de Seguridad, que dijo enganche y desenganche. Si eso no sirve, sacamos el contenedor, lo llevamos a otra parte, al grupo, a la cooperativa o al productor le queda un planché y un techo en donde seguirá haciendo sus procesos de cacao. Muchas gracias. Ahí tengo yo a George, a Marixa, a Raquel, como grandes productores, y lógicamente a quienes le dedico esta parte, y al futuro de nuestras generaciones, los niños. Muchas gracias.